hogares, en sus casas, para bendecirles, para guiarles. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Yo soy su hermano, su amigo, Pastor Alvin Carrasco, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat 86, en esta ciudad de La Romana. Y como cada sábado estamos en su programa Mundo Cristiano TV. Recuerde que Mundo Cristiano también es transmitido por radio, pero de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por Radio Ven en la 105.5 FM para esta ciudad de La Romana y para el resto del mundo. La Iglesia de Dios de la Profecía, usted sabe que tiene varias congregaciones en la ciudad de La Romana, pero nosotros estamos ubicados en el Espaillat número 86, que es la iglesia central, y allí tenemos servicio los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, a las 11 nuestro servicio de acción de gracia. Entonces martes y jueves tenemos nuestros servicios congregacionales y los jóvenes se congregan los sábados a partir de las 5:30. Durante todo el mes de mayo, que es el mes de las madres, y de hecho mañana domingo es Día de las Madres, así que felicidades a todas las madres dominicanas, porque ya en otros países se celebra el segundo domingo de mayo, nosotros lo celebramos el último domingo de mayo, así que mañana celebramos el Día de las Madres y damos una fanfarria y oramos a Dios por las madres dominicanas. Felicidades. Las iglesias mañana estarán de fiesta, celebrando el Día de las Madres, y nosotros felices y contentos en el Señor por esto. Durante todo el mes de mayo hemos estado hablando sobre la iglesia y no podía faltar el punto de poder hablar de la historia de la iglesia, que es a lo que yo me voy a referir hoy. La historia de la iglesia. Y vamos a tener dos partes para hablar de la historia de la iglesia, así que es mucho material, es mucho trabajo, así que vamos a empezar de una vez. Y lo primero que debemos definir es historia. En la escuela se nos enseña historia como los acontecimientos del pasado humano, y ahí lo dejamos. Y ese es el significado aprendido que todos tenemos. Cuando nos preguntan qué es historia, decimos, bueno, son los acontecimientos del pasado humano. Pero aquí entonces surge una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué aprender los acontecimientos del pasado humano? Entonces, al mirar el para qué, nos damos cuenta de que el significado aprendido no está completo. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos conocer los acontecimientos del pasado humano? Y la respuesta es para tener un mejor entendimiento del presente. No podríamos tener un mejor entendimiento del presente, o no podríamos entender el presente si no conociéramos el pasado. Y entonces aquí vuelve otra pregunta. Entonces, ¿para qué yo tener un entendimiento del presente? Pues para vivir un mejor futuro, para tomar decisiones hacia un mejor futuro. Entonces, la historia son los acontecimientos del pasado humano para tener un entendimiento correcto del presente y entonces poder tomar decisiones para el futuro. Entonces, aplicando esto al pueblo cristiano, ¿necesita el pueblo de Dios entender la historia de la iglesia y la historia del cristianismo? ¿Necesita conocerse? La respuesta es sí. Evidentemente, el pueblo cristiano necesita conocer la historia de la iglesia. Y otra pregunta surge aquí, pastor, ¿se está enseñando la historia de la iglesia? Y la respuesta es no. No se está enseñando como debería enseñarse la historia de la iglesia. Pero tranquilos, que para eso yo estoy aquí. Si usted quiere comunicarse conmigo, puede escribirme a nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central. En YouTube es Mundo Cristiano IDP, haciendo sus preguntas y con mucho gusto le daremos respuesta. Entonces, ¿por qué yo debo conocer la historia de la iglesia? Y ahí va a aparecer en sus pantallas la respuesta que damos a esto. ¿Por qué
yo debo conocer la historia de la iglesia? Y la respuesta es porque nos ayudará a entender las circunstancias que pasaron los padres apostólicos para que el evangelio llegara hasta acá. Además, nos ayuda a entender y a conocer mejor la palabra de Dios en su justo contexto para poder hacer una mejor exégesis y aplicaciones de los textos para perfección en la enseñanza de los santos. Por esto es necesario conocer la historia de la iglesia. Por eso se hace tan vital conocer la historia de la iglesia. Entendamos desde el principio que Jesús de Nazaret vino a este mundo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero también entendamos en qué mundo fue al que él vino, qué pasaba justamente en este mundo. A esto se le llama la mano. El judaísmo se le decía la mano del judaísmo porque tenía 5 dedos. Y estos 5 dedos eran representados políticamente, primero por el grupo de los fariseos, segundo por el grupo de los saduceos, tercero por el grupo de los celotes, cuarto por el grupo de los asideos o esenios, y quinto nació un nuevo grupo que fue los del camino, luego de la muerte de Jesús. Recuerde que la iglesia nace con Jesús y la iglesia debe permanecer ahora sin Jesús. Entonces, se veía a la iglesia como un dedo que sale de la mano que era el judaísmo. Por lo tanto, por eso se le llama los judeos cristianos, porque aún tenemos la misma literatura que tiene el pueblo judío del Antiguo Testamento, la iglesia cristiana la preserva el día de hoy. Los fariseos y los saduceos eran los políticamente más centrados. Los celotes era un grupo que tenía, por eso se le llamó celotes, por el celo que tenían por las costumbres judías. Los asideos o esenios eran solamente observantes de la ley, ellos no vivían en los desiertos, guardaban la ley pero a su manera, pero no tenían esta serie de reglas que tenían los fariseos y los saduceos. Y por último apareció un nuevo grupo que era los del grupo del camino. Ojo, porque todos los demás entonces arremetieron contra este nuevo grupo que eran los del camino y empiezan a perseguir. El libro de los Hechos nos destaca esta persecución. Lo que habla el libro de los Hechos es la persecución que hubo de los fariseos, de los saduceos, de los celotes y de los asideos o esenios hacia los del camino o hacia la iglesia de Jesucristo. Primero entendamos el concepto de iglesia. Era un término no cristiano que se usaba para designar una asamblea y básicamente era un término usado por los griegos. Jesús toma esta palabra y la aplica dentro del cristianismo, pero no es una palabra que se inventó Jesús, sino que era un término que ya existía. De hecho, el término fue creado por el papá de Alejandro Magno, que era el rey Filipos, el rey macedonio Filipos, el rey Felipe, que acuñó el término eclesía cuando él empezó su lucha para dominar todas las regiones griegas y unificar a los griegos en un solo pueblo, porque esto no existía. Dentro de los griegos, las islas griegas, las comunidades griegas, cada ciudad tenía un rey. Y entonces el rey Filipo empieza este trabajo de poder unificar en un solo pueblo a los griegos. Y en este trabajo de unificación es donde es asesinado el rey Felipe. Si algunos acusaban a su esposa de haberlo asesinado para que su hijo Alejandro pueda ocupar la posición del rey. Alejandro empieza a gobernar apenas a los 18 años de edad. Y a medida que fue marchando hacia el oriente, fue conquistando pueblos, su imperio empezó a crecer y a hacerse grande, pero él no podía
gobernar a todo ese pueblo porque era un general de guerra. Le gustaba estar al frente en la batalla. Así que él envió un edicto para que todos los pueblos escogieran a un hombre que representara a este pueblo. El hombre tenía que tener unas características, debía ser un hombre loable, debía ser un hombre entendido y que sobre todo hiciera las cosas por amor a ese pueblo y sin paga, porque debía ser sin paga, era de forma gratuita. Así que cada pueblo elegía a un hombre y lo enviaba a donde Alejandro, donde él se iba a reunir con esa asamblea. Y ojo, a esta asamblea llamaría eclesía, que significa los llamados afuera, que son aquellos que no lo escogió Alejandro, sino que fueron escogidos por el pueblo y enviados a hablar a favor de su pueblo ante Alejandro. Así que de ahí es que Jesús toma el término de eclesía, que eran hombres íntegros, eran hombres honestos, con buena reputación, eran escogidos, cada uno representaba a su pueblo y su misión era legislar a favor de la comunidad ante el Estado y lo hacían de forma honorífica, sin salario. De hecho, hace unos años algún tipo de legislador, como eran los regidores, lo hacían de manera honorífica. El regidor era una posición honorífica a la cual no se le pagaba. Estoy hablando del regidor en República Dominicana, no se le pagaba. Desde hace algún tiempo para acá ya es una de las posiciones más pagadas dentro del gobierno y por eso la gente hoy sí quiere ser regidor, no por servir al pueblo, sino por el beneficio que pagan allí. Entonces, el ecletos, como era que se llamaba, el escogido, el ecletos, era alguien que lo hacía de forma honorífica, sin salario, y era la manera como Alejandro mantenía la comunicación entre los pueblos que iba conquistando y la manera también como hacía llegar la educación, la alimentación y la cultura a esos pueblos. A eso, estos hombres fueron muy importantes para definir lo que se conoce como el helenismo. El helenismo, recuerde que es la transculturación, es llevar la cultura griega a esos pueblos que eran conquistados y esto se hacía a través de estos hombres que eran los ecletos. Ok. Entonces, Jesús utiliza el nombre de ecletos para referirse a aquellos que fueron llamados de parte de Dios para una misión importante. En el Antiguo Testamento, a la asamblea, a la congregación de Israel se le llamaba Gahal. Así se le llamaba. Cada vez que la Biblia en el libro de los Salmos habla de la congregación o habla del pueblo de Dios, utiliza la palabra Gahal. En el Nuevo Testamento entonces se usa la palabra eclesía o iglesia. Por ejemplo, en el Salmo 22:22 dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí la palabra que usa es la palabra Gahal. Ok. Enfoquémonos ahora en cuál era el trabajo, la misión y el gobierno de la iglesia. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7. Hechos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7. Ahí se manifiesta cuál era la misión, cuál era el trabajo y cuál era el gobierno de la iglesia. Por favor, miren su pantalla. Ahí va a aparecer primero la obra social que destaca el capítulo 3, la obra social y poder que le es dado a la iglesia para hacer todo esto. También en el capítulo 3 empieza a hablar de la predicación y el objetivo primordial de la iglesia. La iglesia fue llamada para predicar, para anunciar a nuestro Señor y Salvador. Ya en el capítulo 4, entonces, la iglesia empieza a dar cuenta de sus acciones, porque una cosa que debe hacer la iglesia siempre es dar cuenta, rendir cuenta de sus acciones. ¿A quién le rinde la iglesia cuenta? Bueno, a Dios, claro está,
pero también a los miembros de la congregación. La iglesia tiene que rendir cuenta. Podemos ver el caso de Ananías y Zafira. Allí era una rendición de cuentas que había. Entonces, tanto el pastor debe rendirle cuenta a los miembros, así como los miembros, los líderes deben rendirle cuenta al pastor. También en el capítulo 4 toca un punto muy especial y era la oración de los cristianos. Muy diferente a la oración que hacemos hoy, porque hoy hacemos un tipo de oración que es declarando, arrebatando y ese tipo de cosas que realmente no es del todo bíblico, sino que era una oración con poder, pero una oración centrada. Me voy a permitir leer esta oración de Hechos capítulo 4, al final del capítulo 4, allí aparece algo majestuoso que siempre me gusta usarlo esto, porque ellos, una de las cosas que hacen, que manifiesta aquí la palabra era que todas las cosas la tenían en común, pero antes de esto, ¿cómo oraba la iglesia? ¿Cómo oraba? Fíjense, Hechos capítulo 4, versículo 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a todos lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Para que usted lo vea en su pantalla, lo voy a poner un poquito más grande, para que usted lo vea en su pantalla. Ahí está. Gloria al Señor, porque es importante que le demos seguimiento a esto. Esta versión que yo utilizo es eSword, así se llama. ¿Ok? Puestos en libertad, ahí está, capítulo 4, versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron: soberano Dios. Aquí empieza la oración. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu Santo Hijo, Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Pero para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Dios mismo lo había permitido. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra de Dios. Y mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok. Mire, este punto tan importante. Primero, Dios había determinado por su mano y su consejo, según el verso 28, que esto le sucediera a la iglesia. Pero preste atención al versículo 29 y al 30. Ahora, mira sus amenazas. Ellos no están diciendo: Señor, repréndelo, destrúyelo. No están diciendo eso como suele hacer la iglesia, porque la iglesia olvida cuál es su papel. Esa no era la misión de la iglesia. La misión era predicar, y aquí nos muestra bien claro el verso 29 y el verso 30 cuál es la misión de la iglesia, cuál es su trabajo. Dice: mira sus amenazas. Mientras ellos nos están amenazando y nos están persiguiendo y están acabando con nosotros y nos están encarcelando, lo único que te pedimos es que nos conceda a nosotros que con denuedo hablemos tu palabra. Es decir, no nos quite, Señor, ese deseo ardiente
de predicar la palabra de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿La iglesia ha olvidado este punto, hermanos? ¿Realmente estamos nosotros para arrebatar, para destruir, para todo el que se levante? Porque ese es el mensaje del día de hoy. Los enemigos, lo que se te levanta. No. La iglesia no debe concentrarte en eso. La iglesia debe orar a Dios para que Dios con denuedo nos dé las oportunidades para predicar la palabra del Señor. Ahora bien, mientras predicamos, porque aquí lo más importante no son las señales, porque esa es otra cosa que ha pasado en la iglesia por no conocer la historia, por no conocer los textos que se están mencionando aquí. Mientras se predica la palabra, Señor, extiende tu mano, versículo 30, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el poderoso nombre mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. La pregunta es, ¿cuál es el papel, cuál es el trabajo principal de la iglesia? ¿Hacer sanidades y prodigios? ¿Hacer señales? ¿O predicar la palabra del Señor? Entonces, en algún punto, y esto fue confirmado por el Espíritu Santo, verso 31, el Espíritu Santo cayó porque esta fue una oración para que los que estaban allí temblaran delante de Dios. Temblaran delante de Dios y reconfirmar esta oración que se estaba haciendo. En algún punto nos hemos desviado sobre este tema del trabajo, la misión y el gobierno de la iglesia. En algún punto nos hemos desviado y es necesario que conozcamos la historia de la iglesia para retomar todo esto. Volvamos. Fíjense lo que aparece en su pantalla, la oración de los cristianos y luego entonces la adoración en comunidad, allí en el capítulo 4 también aparece. En el capítulo 5 entonces se ve la disciplina y el gobierno de la iglesia y con esto podemos ver el caso de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y en el mismo capítulo 5 vemos señales prometidas a los que creen. Recuerde que Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Si comieren cosas mortíferas no les dañará. Todo eso que la iglesia estaba viviendo en el libro de los Hechos, todo eso que Jesús le había prometido, lo estaban viviendo en el libro de los Hechos. Pero su misión y su trabajo era la predicación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nunca perdieron el norte en cuanto a eso. Pero fíjese, al final del capítulo 5, allí se da un evento bastante importante y es que la iglesia comienza a ser perseguida. Y entonces ahí vemos un resultado, algo bonito que debemos ver. Luego de que la iglesia entiende su papel social, luego de que la iglesia entiende su predicación constante, luego de que la iglesia entiende que debe orar correctamente, que debe someterse a Dios, que debe adorar al Señor, luego de que la iglesia entiende que es un cuerpo disciplinado y un gobierno, luego de que la iglesia puede ver las señales que vienen como detrás de la predicación, porque esto es algo que casi no se habla, las señales siempre irán detrás de la predicación. Las señales siempre irán detrás de la predicación. Entonces, ahí nos damos cuenta que comienza la persecución. ¿Cuándo comienza la persecución en la vida de la iglesia? Bueno, cuando la iglesia empieza a hacer su trabajo, cuando la iglesia entiende su misión y cuando la iglesia comprende su gobierno. Allí comienza la persecución a la iglesia. Y entonces la iglesia se da cuenta cuando empieza la persecución de que no está organizada correctamente y empiezan a trabajar con un gobierno totalmente diferente. Es importante que nosotros entendamos, antes de irnos a la pausa,
que en la iglesia Jesús está encima de todos y que hay tres direcciones que se debe tomar. De hecho, se habla de tres ministros dentro de la iglesia, que es lo que son mencionados en el Nuevo Testamento, que es importante que nosotros debemos entender. Primero está, mírelo ahí en su pantalla, está el pastor o el obispo. El círculo del centro representa a la iglesia y alrededor de la iglesia está el pastor o el obispo, están los ancianos o consejeros. Muchos dicen que los ancianos son también pastores, pero en otros círculos, otros escritores hablan de que los ancianos fungen más como consejeros de los pastores y obispos. Y también están los diáconos. A los pastores y obispos la palabra de Dios le llama los ecletos, los escogidos. Aquí está, los ecletos. A los ancianos se le llama prebústeros o prevísteros, que fungen en este caso como consejeros, como supervisores. Y por último están los diáconos, que habla de los servidores locales de una congregación. La iglesia se globaliza, la iglesia empieza a crecer, empieza a dejar las cuatro paredes donde estaba en Jerusalén, y esto lo vemos en el caso de Saulo, cuando Saulo, aparte de ser el perseguidor, entonces comienza a hacer el llamado, y él lo expresa en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 22, capítulo 1, del versículo 15 al capítulo 2, versículo 2, el primer viaje de Pablo, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, luego viene el segundo viaje de Pablo, el tercer viaje de Pablo, el arresto de Pablo, Pablo está preso en Roma, Pablo es asesinado por Nerón. Y esto habla de que la iglesia empezó a dejar Jerusalén y empezó a globalizarse. Pero ¿quién era Saulo? Y en 2 de Corintios capítulo 11, verso 25 nos da una idea bastante clara, y con esta idea entonces sí nos vamos a la pausa. Nos dice que Saulo era, de Saulo a Pablo, era judío, era fariseo, era un hombre educado. Mírenlo ahí en su pantalla, educado, maestro de la ley, por lo menos hablaba 4 idiomas, es lo que muchos dicen, que hablaba el griego, el arameo, el latín y el hebreo. Era de perseguidor a perseguido, de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Fue azotado 5 veces con látigo, fue azotado 3 veces con vara, que era un castigo judicial por práctica prohibida, y este azote lo hacían los judíos sobre él. Fue apedreado, naufragó 3 veces, estuvo en peligro, en dificultades, en problemas, en encarcelamiento, en juicios, en tribunales, etcétera, y al final concluyó decapitado. Bien, vámonos a una pausa ahora, y cuando regresemos vamos a retornar aquí mismo para entonces poder hablar de esa iglesia perseguida. Nos vemos en un momento. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio.
Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Gracias, una vez más conectados con ustedes. Seguimos con su programa Mundo Cristiano TV. Hablábamos de la historia de la iglesia y quisiera retomar algo aquí. Es importante definir que el cristianismo del primer siglo pasó de ser una iglesia amada, donde la gente quería pertenecer, a ser una iglesia perseguida. Y entonces el cristianismo del primer siglo se convirtió en un cristianismo violento. Y es importante entender esta parte. Los cristianos comenzaron a predicar y a acusar de pecado a aquellos que estaban viviendo en la práctica de pecado. Y esto no les gustó a los fariseos y a los saduceos, sobre todo porque demostraban su falta de integridad ante Dios. Así que comenzaron a perseguir y a matar a los cristianos en el nombre de Jehová su Dios. Esto no era algo diferente a lo que anteriormente se hacían. Recuerden que Jesús los acusó a ellos de haber matado a los profetas. Entonces querían también matar a Jesús y era en nombre de Jehová porque era el entendimiento que ellos tenían. Fíjense ahí en su pantalla donde aparecen alguna cronología de esto. Se volvió un cristianismo violento, mataron a Esteban, apedrearon a Esteban según Hechos capítulo 7 y lo hicieron en el nombre de Dios. Esa fue la copa que derramó, la gota que derramó la copa. Las muertes más comunes eran apedreamiento, eran decapitaciones, martirios y crucifixiones. Las crucifixiones, recuerden, que era una muerte que venía desde los romanos. Así que las palabras de Jesús fueron firmes en este punto, cuando les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando le dijo, y me serán testigos. Y la palabra usada allí era la palabra martus, o que viene de la palabra martureo, que significa mártir. Lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes van a morir por mi causa. Por eso vemos que los discípulos de Jesús en ese primer siglo, casi todos fueron asesinados, exceptuando a Juan, que Dios lo preservó con un fin determinado. Entonces,
De la muerte de los discípulos de Cristo podemos destacar la muerte de Mateo, que sufrió martirio en Etiopía, murió por una herida de espada, fue traspasado con una espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos en las calles hasta morir. Usted lo puede ahí observar en sus pantallas. Lucas fue apedreado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 15, fue arrojado de lo más alto del pináculo suroeste del templo, el mismo pináculo donde Satanás llevó a Cristo. De allí fue arrojado. La tradición dice que él no murió, pero que al final lo golpearon, lo apedrearon sus enemigos hasta matarlo. Santiago el Grande, el hijo de Zebedeo, por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel que estaba debajo del árbol, también fue un pregonero misionero en Asia y en la actual Turquía, y Bartolomé fue martirizado por su predicación, fue desollado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente. Tomás fue atravesado por una lanza en la India, en el mismo lugar donde él metió los dedos para ver si las heridas del maestro eran reales, en el costado. Por ahí también fue atravesado Tomás. Judas fue muerto a flechazo. Este Judas no es Judas Iscariote, sino el otro Judas. Fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, que fue el apóstol que sustituyó a Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Felipe fue crucificado por predicar a Cristo. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en el año 67. Juan enfrentó martirio cuando fue puesto en un caldero de aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de Minas, que era la isla de Patmos. Ahí vemos qué pasó con los que Jesús le había dicho, y me serán testigos. Hay que tomar estas palabras bien en serio, porque ser testigo de Cristo es estar dispuesto a morir por la causa de Cristo y del Evangelio. Y ahí surge una pregunta. ¿Es usted testigo de Cristo? ¿Está dispuesto usted a morir por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio? Habían diferentes cruces que se usaban para el martirio a los cristianos, y ahí yo les pongo algunas de ellas. Por ejemplo, estaba la cruz, una de las cruces que era en forma de T. También estaba esa cruz que parece un signo de más, que se usaba mucho para los niños y para las mujeres. Y también está la cruz en forma de X, donde Pedro fue crucificado en una cruz en forma de X, y Andrés también, Felipe y Andrés también murieron en una cruz en forma de X. Hay otro tipo de cruces que se usaban, como era esta cruz simplex, se le llamaba esto, y esto se usaba como un árbol. Se tomaba un árbol y se clavaba allí al ladrón. Por eso aparece como una cruz simplex. Hermano, esto es historia, ¿ok? Y también estaba la cruz doble, o la cruz doble, sí, que se usaba normalmente para crucificar a las mujeres. Era una manera de humillarla. Se clavaba en el poste de arriba las manos, y en el poste de abajo se clavaban los pies. Es decir, las mujeres se crucificaban abiertas, totalmente desnudas, en esa cruz doble.
Entonces, esa fue los martirios. Pero ¿quiénes fueron los gestores de esta muerte, de estos martirios? Los primeros en matar a los cristianos fueron los judíos, las sectas judías, sobre todo los fariseos y saduceos, eran quienes iniciaron con las muertes de los cristianos. También leyes religiosas aportaron a la muerte de los cristianos, sobre todo aquellos que predicaban el evangelio. Y por último, el Imperio Romano se unió a matar a los cristianos, sobre todo del año 67 en adelante, cuando Nerón incendia la ciudad de Roma, y de ahí en adelante empezaría una persecución que culminaría en el año 325. Desde el año 67 después de Cristo hasta el 325, la iglesia fue perseguida, fueron asesinados los cristianos luego de la muerte de Nerón, porque Nerón, al darse cuenta que él mismo había mandado a incendiar la ciudad de Roma, porque esto fue lo que pasó. Nerón manda a incendiar la ciudad de Roma y culpa a Pablo como cabeza de los cristianos. Y esto nos enseña en las congregaciones, pero esta es la historia así lo data. Nerón manda a incendiar la parte oeste de la ciudad de Roma y entonces acusa a Pablo y a los cristianos, y en esto es donde Pablo es decapitado y muchos cristianos mueren a mano de Nerón. Luego, cuando los senadores se dan cuenta que fue Nerón, entonces Nerón se suicida. Le pidió a su escudero, que se llamaba Elpidio, que lo asesinara, y entonces Elpidio osó en asesinarlo. Él no tuvo el valor de asesinarse a sí mismo, sino que su escudero es quien lo asesina. Entonces, hablemos un poco de los emperadores de Roma. Después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se divide. Para retomar un poquito de la historia de la iglesia, y esto lo voy a hacer rapidito, el imperio de Alejandro se divide en 4 partes, pero la parte que más creció fue la parte de Italia, donde estaban allí los romanos. Los romanos, recuerde que son descendientes de un hombre llamado, se me ha escapado el nombre, pero hubo una seria pugna por no lo tengo aquí. Hubo una seria pugna por este conflicto, pero la parte que más, Casandro, ya sí. Casandro era la parte de Italia, la parte de Roma, fue la que más creció del lado de Casandro, unos 150 años antes de Cristo, unos 50 años antes de Cristo, se levantan un triunvirato allí de Julio César, Neo Pompeyo y Marco Craso, y entonces estos se pelean por el control, y al final el emperador queda siendo Julio César, que no fue un emperador, sino que fue un dictador. Y ahí tenemos algunos datos de Julio César. Preste atención a esto, ahí está en su pantalla. Se llamaba Cayo Julio César, conocido más bien como un dictador. Mató a todo el que se le opuso, trajo grandes reformas al imperio, conquistó y dominó durante 25 años a Roma, hizo carreteras, puentes, reparó caminos, acueductos, hizo de Roma la ciudad principal del mundo conocido y acabó con todos sus adversarios. Y él pidió que se le llamara el máximo pontífice. Atención. La palabra de máximo pontífice que hoy se le dice al Papa, el primero al que se le llamó así fue a Julio César. Tuvo un hijo con la reina Cleopatra de Egipto, al cual llamó Cesarión, y Julio César fue asesinado en las escalinatas del Teatro de Roma por 60 senadores que le asestaron 23 puñaladas. Luego de Julio César, entonces vino Augusto César,
que fue reconocido como el mejor emperador de toda Roma, y este es mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 1, que habla de que en aquellos días aconteció que promulgó un edicto de parte de Augusto César en el que todo el mundo fuese empadronado. Este es el hombre de empadronar. Y luego de que él muere en el año 14 después de Cristo, entonces Tiberio César, que también es mencionado en Lucas capítulo 3, versículo 1, que habla de que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Irutea y de las provincias de Traconide, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Así lo menciona. Este muere en el año 37, murió después de la muerte de Cristo. Es decir, cuando Cristo nace, el emperador era Augusto César, y cuando muere, el emperador era Tiberio César, y ambos son mencionados por la palabra de Dios. Fíjese, estoy hablando de esto es historia, esto no tiene que ver con la palabra del Señor, sino que es historia, pero la Biblia lo menciona y esto nos da una gran certeza del libro de Dios en el cual creemos. Luego vino Calígula, que fue considerado un mal emperador, un desastre totalmente, Calígula. Luego fue el más corrupto de todos, fue un promiscuo, reavivó el circo romano y reavivó los 50 días de fiesta. Y esto hizo que el pueblo dejara de trabajar, que Roma dejara de trabajar y entonces se sumieran en desgracias económicas, que este hombre, Claudio César, enfrentaría las desgracias económicas del pueblo de Roma. Claudio también es mencionado en Hechos capítulo 11, versículo 28 y en Hechos capítulo 18, versículo 2. Claudio también es mencionado por la palabra del Señor. Luego de Claudio toma el gobierno su hijo. Claudio fue asesinado por su esposa, que era Agripinila, que era la mamá de Nerón. Nerón no era hijo de Claudio, sino que era adoptado. Es decir, Claudio lo adopta, se casa con la mamá Agripinila y entonces Nerón pasa a ser hijo suyo por adopción. Y Agripinila envenena a Claudio y entonces Nerón ocupa la posición de emperador y fue un desastre. Mandó a matar hasta su propia madre, quiso reconstruir la ciudad de Roma y entonces ordenó el incendio de la ciudad de Roma y luego culpó a los cristianos de ese desastre y por eso el apóstol Pablo muere en todo esto. Entonces mantenía a Roma en juegos y en placeres, mandó a destruir toda señal del cristianismo, del imperio, envió al general Tito Flavio a destruir a Jerusalén, a matar a los cristianos y este se negó, mató a cientos de miles de cristianos en Roma, alumbraba la ciudad con los cuerpos quemados de los cristianos. Cuando los culpó, él alumbraba la ciudad, los culpó de incendiar a Roma, entonces tomaba a los cristianos y los alumbraba la ciudad con los cuerpos quemados de ellos. Y los historiadores Suetonio y Séneca, porque él también mató a Séneca, que era su padrastro, Séneca después que Claudio murió, se casa con Agripinila, entonces pasa a ser padrastro de Nerón y también a su padrastro lo asesina. Pero Séneca fue un gran historiador y un gran filósofo. Suetonio, historiador también, dice que Castro Esporo, senador romano, tenía una relación homosexual con Nerón. Es decir, Nerón era homosexual, lo dice Suetonio. Y también hay otro escritor que dice que cuando Nerón vio el cuerpo de su mamá tirada en el pavimento, porque él la mandó a tirar, entonces la codició sexualmente a su propia madre. Estamos hablando de un hombre impresionantemente malo. Ahí les presento algunas fotos de las catacumbas en las cuales tenían que refugiarse los cristianos en la ciudad de Roma. Estas son fotos de las catacumbas en las cuales los cristianos, huyendo de la persecución, tenían que vivir
debajo de la ciudad de Roma, refugiarse en la ciudad de Roma para no ser asesinados. Entonces, después de la dinastía de los Césares, hubo un cambio de dinastía. Plutarco y Flavio Josefo describieron esto, describieron a Nerón como un tirano. Plinio el Viejo habló de Nerón como enemigo de la humanidad. Filostrato el Viejo habló mal de Nerón y reconoce que era muy popular. Y Tácito también reconoció la popularidad y simpatía de Nerón y que su gobierno fue mediocre y abusivo. Y aquí señalo que cuando el Senado romano se persuadió de que Nerón había incendiado la ciudad de Roma, entonces lo persiguió para condenarlo, y Nerón pide a su escudero Epafrodito, ahorita dije Elpidio, pero es Epafrodito, que lo degollara antes de ser llevado detenido a Roma. Otros emperadores, se le llamó el gobierno de los cuatro. Estoy hablando de Galba, de Otón, de Vitelio y de Vespasiano. Todos ellos fueron malos, fueron perseguidores y enemigos de la iglesia. Vespasiano, de hecho, era hermano de Tito, el general que estaba en el gobierno de Nerón, en el imperio de Nerón, y Tito, aunque Nerón envió a Tito a destruir la ciudad de Jerusalén, Tito se negó. Sin embargo, en el gobierno de su hermano sí fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, y esto es lo que conocemos. Ahí es donde se cumple lo que Jesús había dicho: veis esto, no quedará roca sobre roca que no sea derribada. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito llegó y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivo, mató a más de 1 millón de judíos y se llevó cautivo a 62,000 judíos para que construyeran lo que hoy conocemos como el Coliseo romano. Este Tito también fue emperador entre el año 79 y 81, y todavía en la ciudad de Roma al día de hoy aparece lo que se conoce como el Arco de Tito. Ahí está en su pantalla, refiriéndose a este evento. En la foto de arriba usted puede ver la obra arquitectónica del Arco de Tito, y en la foto de abajo, que está dentro del Arco de Tito, en las paredes del arco, ahí vemos cómo llevan a los judíos cautivos y llevan los instrumentos del templo de Jerusalén. Puede ver ahí la menorá, cómo se lo llevan a la ciudad de Roma. Y esto, el Arco de Tito representa eso que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Otros emperadores que todos fueron perseguidores de la iglesia y del cristianismo fueron Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio. Marco Aurelio y su hijo Cómodo, hay una película que ganó un Oscar, Russell Crowe ganó un Oscar en esa película, que es Gladiador, que destaca allí, toca la vida de Marco Aurelio y de Cómodo, su hijo, que eran emperadores romanos. Marco Aurelio era uno de los emperadores filósofos, se le llamaba el emperador filósofo por su gran conocimiento. Tenía un solo problema, y era que odiaba a muerte a los cristianos. Su hijo Cómodo, luego llegó Séptimo Severo, luego llegó Caracalla, Macrino, Heliogabalo y Alejandro Severo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se extendió hasta el año 325 de pura persecución y muerte de los cristianos. Se asume que en todo ese tiempo murieron millones de cristianos, hermanos. Y nosotros creemos que hay que parar de sufrir el día de hoy. ¿Qué le parece? Los cristianos creemos el día de hoy que hay que parar de sufrir, cuando la historia de la iglesia revela de que el cristianismo fue un evento violento. Esa es la historia del cristianismo, un evento violento. En la historia en la que crece la iglesia, en un evento violento. Yo espero que usted, como cristiano, preste atención a estas palabras y pueda en alguna medida entender que fuimos llamados para padecer persecución
como dijo Cristo. Pero el día de hoy el Espíritu Santo es el que nos sostiene, como sostuvo a la iglesia en todo el momento de persecución. Que en el momento más oscuro la luz de Cristo brille en nosotros y su Espíritu Santo nos guíe hacia una mejor opción. Gracias, amados hermanos y amigos, por su atención a este programa. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Me despido de ustedes y la próxima semana seguiremos en este su espacio Mundo Cristiano TV. Dios le bendiga.